medidas anunciadas por el gobierno el viernes como una conclusión de las deliberaciones del Consejo Económico Social estuvo la realización de una serie de obras públicas por un monto que hay algo superior a los 1.000 millones de pesos. Y entre ellos hay, por ejemplo, refacciones y mantenimientos de establecimientos escolares, tanto aquí en San Luis como en La Punta y también en Villa Mercedes. Estos contemplan además, en algunos casos, espacios para el funcionamiento, entiendo que especie de delegaciones de la Universidad Provincial de Oficios. Y además hay una obra que hay varias de esas obras que les llaman Centro Integrador Deportivo, Cultural y Administrativo. Normalmente están con escuelas de la nueva concepción esta de las escuelas generativas. El gobernador lo que ha hecho es firmar los otros días las llamados a licitación para la construcción de todos estos emprendimientos. Yo tengo comunicación ahora con el arquitecto Christian Rasmussen, que es el jefe del programa de obras de arquitectura del gobierno de la provincia. Arquitecto, gracias por atenderme. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien. Sabe que una de las cuestiones, antes de ir a alguna de las obras específicamente, que le quería consultar es acerca de la magnitud de las obras que se han licitado. No son grandes obras, ¿no? Están en una escala, digamos, mediana, pero sí, en realidad son proyectos bastante importantes a nivel multidisciplinario, ya que se trató de generar como un concepto de, digamos, de llegar a toda la provincia con un edificio que pudiese tener, digamos, funciones que puedan facilitarle, digamos, las cosas al vecino. Uh-huh. Y estas obras, ¿qué tiempo van a demandar su realización? Aproximadamente entre 10 meses y un año, más o menos. O sea que en el transcurso del próximo año podrían estar ejecutadas. Exactamente, es el objetivo que se persigue. Ajá. Y en cuanto a la cantidad de mano de obra que van a ocupar, ¿qué cantidad podría ser en los picos de obra? ¿Qué cantidad de gente trabajaría durante este año en esas obras en construcción? Y mira, en materia de lo que son, de lo que es la ejecución de una obra, en realidad tiene muchos puntos de diferentes, digamos, rubros, en donde a medida que van avanzando los tiempos en la ejecución de una obra, no, digamos, tenemos gente que primero puede estar trabajando en lo que es la preparación del terreno, después una serie de trabajo más llevado a las máquinas, digamos, los maquinistas, y después en donde empieza ya lo que es la mano de obra puntual en el trabajo de lo que es cimientos. Y bueno, como bien se dijo el otro día en los anuncios, son medidas que también apoyan digamos, a la ocupación indirecta, que sería, en este caso, para la gente que esté ejecutando los tableros eléctricos en talleres, las estructuras también metálicas, carpinterías de aluminio. O sea, no es solamente la gente que está trabajando en la obra, sino todo el impacto que genera este tipo de, digamos, de emprendimientos para que puedan llegar, digamos, a todos los rubros y, bueno, generar un poco de movimiento en la economía. No, bueno, eso sí, en cuanto al efecto multiplicador de la construcción, eso, claro, está porque trabajan una serie de rubros y gremios que están vinculados con la construcción, aunque no estén directamente trabajando en la obra. Pero digo, en las obras en sí, ¿cuánta gente puede llegar a ocuparse durante el año próximo en esto? Y en este tipo de obras, por esta magnitud, podría llevarse de promedio, quizá en obras, cerca de las 80 personas por ahí, por Ujú. obra. En los picos de Pero obra, digamos, los en los momentos. picos de obra podrían ser un poco más, quizá, Ujú, cuando ujú. nos encontremos en alguna serie de terminaciones, además que tenemos varios frentes abiertos, en donde puedes haber gente en un punto pintando, en otro lado limpiando, en otros Claro. sectores colocando las luminarias. O sea, depende de la época en que la obra se va ejecutando. Bueno, ¿por qué no me explica, por favor, qué van a hacer en la ex fábrica SCAC? La ex fábrica SCAC, les recuerdo a los oyentes, iba a ser la escuela de samba, ¿se acuerdan cuando estábamos todos con la brasileña? Exactamente. Iba a ser la escuela de samba y ahí se gastó, entiendo, muchísima plata. No recuerdo exactamente los millones que de todas maneras están desafectados, no están
desactualizado, pero se gastó muchísima plata para poner esas instalaciones para la escuela de samba y después nada de eso se concluyó. ¿Qué se va a hacer ahí, señor? Bueno, en este lugar, principalmente, además de ser una obra, digamos, puntual a nivel de arquitectura, lo que se persigue es recuperar ese sector de la ciudad que en realidad es bastante grande, es un predio como de 4 hectáreas, Sí. que desde aquel momento, como bien decís, es como que no quedó inconclusa esa obra, y bueno, generaba como una parte, digamos, de noche peligrosa, poco tránsito de gente, hay gente que está viviendo ahí y digamos que el entorno no es muy amigable. Entonces esta obra principalmente es recuperar ese sector degradado, digamos, de la ciudad de San Luis para poder volverlo, digamos, usable y además generar algo que genere, bueno, en este caso, educación, deporte, seguridad. Se van a agarrar como están, digamos, este sector con grandes naves industriales que donde antes funcionaba la fábrica SCAC, y bueno, se lo va a refuncionalizar y va a tener sus sectores para el desarrollo de lo que es la cultura, con los talleres culturales, de baile, de pintura y demás. Va a tener otro sector más orientado a lo que es la educación, en donde se va a generar una de las escuelas generativas y diferentes pabellones y aulas para el desarrollo de lo que es la Universidad Provincial de Oficios. Uh-huh. Además, como es tan grande, es un predio, como dije recién, de 4 hectáreas y bueno, en superficie cubierta, cercana a los 7.500 metros cuadrados, en donde se reparte también en otro sector destinado a lo que es la seguridad, en donde el Ministerio de Seguridad hace presencia ahí mediante una serie como de comisarías y también el cuerpo de bomberos. Y además, también todo el aprovechamiento de los espacios verdes, volviéndolos, digamos, espacios para que los chicos puedan ir a jugar o pueda ser un lugar de esparcimiento y, bueno, la generación de un sector para el montaje de ferias, como ferias de productores o de las colectividades. Digamos, trata desde una obra, digamos, llegar a recomponer esa parte del tejido urbano y además, bueno, facilitarle al ciudadano, digamos, que tenga lugares para poder asistir. Hay otro punto medio neurálgico del proyecto, que es donde se pueden montar oficinas para lo que sería DOCEP, registro civil, generación de CIPE, Uh-huh. rentas también. Entonces, de Digamos, esta forma... es un centro puede ser un centro con múltiples actividades que se van a desarrollar. Exactamente. Yo les recuerdo a los oyentes que el tema de la fábrica SCAC y no sé si fue expropiación o adquisición finalmente de los terrenos a la sociedad anónima a la que le pertenecía la empresa, tuvo que ver esencialmente con la erradicación de un foco de inseguridad muy grave para toda esa zona norte de la ciudad, que finalmente, como dice el arquitecto, no se concluyó y hay ahí algunas cuestiones que son perjudiciales para la vida comunitaria. Se hizo además el barrio de las viviendas, ¿cómo es que le llamaban? Bioclimáticas. Sí, de las viviendas climáticas, y la gente se tuvo que encerrar. Entonces uno va ahí, va entre paredones, digamos, de las casas, ¿no? De manera tal que y además es un lugar tan bien ubicado en la ciudad, porque ha quedado a 25 cuadras de la Plaza Pringles, ¿no? Eso. Así que es un centro importante, ¿no? Claro, como bien dijiste, es un lugar que había quedado con esa suerte de inconclusión, por así decirlo, y bueno, se tomó la determinación ahora en vez de que sea un solo uso o algo específico para un cierto sector de la sociedad, se pensó en algo que, bueno, que pueda ser no solo una generación ahora de empleo genuino durante la obra, sino que después pueda tener una serie de diferentes actividades que puede seguir generando y fomentando, digamos, el movimiento y la vida en ese sector. Y ahí se van a invertir 280 millones Aproximadamente, sí. aproximadamente. Este, y después en el centro, en el resto de las obras que se han mencionado, como por ejemplo también con características así de centro integrador deportivo, cultural, administrativo,
escuela generativa, etcétera, la Casa Histórica de Quines. Además de esas, ¿las otras reúnen las mismas características todas? Sí, en diferente escala, pero sí, serían las mismas características. Nada más que en el resto de las obras se buscó ir ya directamente a lugares consolidados de la ciudad, que estén bien rodeados por barrios, por muchas casas y demás, digamos, lugares como centralizados, en donde se pueda tener como un faro, un foco, en donde, en los casos, digamos, de los centros integradores que no son de la fábrica, va a contar con un polideportivo cubierto. Ujú. Cosa que en la fábrica no teníamos digamos, el lugar para poder, digamos, implantarlo. Entonces, en estos que van a ser una especie de prototipo, digamos, van a llegar a toda la provincia con este tipo de presencia con la seguridad, con servicio al ciudadano, que serían estas oficinas administrativas. También en el caso de los prototipos, un pequeño sector para lo que es la salud, donde puede ser una enfermería, vacunatorio o asistencia. Y bueno, como eje fundamental, la enseñanza de los oficios. Ajá. Que esto es una cuestión que veo que van a hacerlo en la mayor parte, van a ser extensiones de la Universidad Provincial de Oficios. Exactamente, la ley de Universidad Provincial de Oficios prevé que, bueno, su nacimiento fue en la ciudad de Villa Mercedes, pero que la ley contempla extensiones áulicas en toda la provincia. De esta forma, trabajando en conjunto con la Universidad Provincial de los Oficios, se genera un trabajo de campo en donde se analiza en cada lugar en donde se implante cuál sería la necesidad de aprendizaje. Es como una especie de donde se le hace una copia, digamos, al mercado de lo que está necesitando, y es allí donde se implementa el plan de estudios para poder capacitar, dependiendo de la zona, el oficio que necesite, digamos, incentivar, se instala y ahí, bueno, comienza el dictado. En cuanto a la obra en el Centro Educativo 21, Puertas de Cuyo, ¿qué van a hacer ahí? Ese es el arreglo de las membranas. Ajá. Ya son obras más de tipo de mantenimiento, en donde se van a realizar trabajos, digamos, en cuestiones de las filtraciones y los arreglos generales, digamos, que va teniendo los establecimientos educativos mediante el programa de infraestructura escolar. Ujú. Porque ese centro es muy importante y sabemos que ha tenido una serie de problemas en el funcionamiento. Hay ahí una pileta también. Sí, Este, sí, por eso está desde el Ministerio de Obras Públicas, el programa de infraestructura escolar se encarga de realizar los mantenimientos. ajá. Eso no depende de ustedes. O sea, de mi programa particularmente no, pero sí del Ministerio de Obras Públicas. Ujú. No de su programa. Exactamente. No es el suyo el que interviene. Usted está en estas obras de mayor dimensión. Exactamente, estamos con este tema de los centros integradores. Ajá. Y en cuanto a al periodo de, digamos, de licitación y de adjudicación, ¿qué tiempo prevén? ¿Cuándo creen que van a poder empezar efectivamente con las obras? Bueno, todo va a depender digamos, de cómo se vaya llevando a cabo este proceso licitatorio. Nosotros tenemos aproximadamente entre 15 y 20 días para la apertura de este llamado, y después, bueno, los procesos de evaluación son los que determinan en qué momento estas obras estarían en condiciones de adjudicarse o no. Ujú. Mire, hay una cuestión que le quiero preguntar, no sé si podrá usted contestarme, pero uno comprende a veces el valor que tienen los desarrollos, los proyectos que se realizan. Pero cuando usted me describía recién que, por ejemplo, en este centro integrador y cultural que va a funcionar ahí en la ex fábrica SCAC, también piensan en la posibilidad de establecimientos de ferias y servicios. ¿Cómo se garantizarían que la gente va a ir ahí? Porque mire, yo advierto lo que pasa con los centros de ese tipo, de esos centros comerciales, ¿no? Que hay varios diseñados, aquí en la provincia tenemos varios diseñados en los últimos tiempos, ¿no? Hay barrios aquí que los tienen diseñados y que no los usan. La ciudad de La Punta tiene diseñados esos centros comerciales de manera inicial, que después los comercios no fueron ahí sino a otros lados. ¿Cómo es ese para que eso efectivamente vaya a la función para la cual
la pensaron quienes diseñan? Y básicamente de todos los trabajos que hemos estado realizando en estos últimos tiempos, o hemos estado diseñando, es como que se ve que lugares que no han sido por mucho tiempo, digamos, no han sido recuperados, usados. Eso lo hemos visto en los barrios, cuando hemos intervenido ahora con espacios de esparcimiento en las licitaciones del plan Sueños Puntanos, y veíamos que, por ejemplo, en sitios baldíos, que no pasaba nada, a mitad de la obra, cuando todavía no estaba terminada, ya veíamos que los chicos se metían a jugar, a usar los playones o los juegos, y digamos, veíamos cómo la gente lograba de alguna forma generar la apropiación del espacio. Entonces, por ahí la prueba que tenemos es que quizá hay lugares que, como no están tratados, directamente se convierten en invisibles y la gente no los tiene en cuenta. Sí. Posiblemente con este tipo de, digamos, de intervenciones no dependen solamente, digamos, de la gente que se acerque, sino de que va a tener vida propia este centro con toda la gente que va a trabajar ahí adentro, o con las cuestiones educativas. Esperamos que tenga un movimiento propio y eso genere quizá el motor que comience a darle el uso para el que realmente fue proyectado. Arquitecto, muchas gracias por atenderme. Muchas gracias por la información. Que esté usted muy bien. Buen día. Chao, que tenga buen día. El arquitecto Cristian Rasmussen, que es jefe del programa de obras de arquitectura, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad.